Hola, muchas gracias por la amable invitación para poder ser parte de este importante segundo Congreso Virtual de Medicina Cardiovascular. Soy la doctora Rosario Arechavaleta, especialista en medicina interna y endocrinología. Tengo una maestría en investigación clínica, soy profesora en la Universidad Autónoma de Guadalajara y jefe de investigación clínica en la Unidad de Patología Clínica. Como pueden ustedes ver, esos son mis conflictos de interés. Hago una buena parte de investigación, sobre todo en estudios de seguridad cardiovascular. ¿Qué son las guías de la práctica clínica? Bueno, habitualmente es información que está diseminada por sociedades médicas que son realizadas por expertos que examinan críticamente la evidencia disponible, la categorizan por su fuerza de evidencia y la usan como criterio para diagnóstico, prevención o tratamiento. Son importantes porque mucha de la práctica clínica se basa en su implementación y las recomendaciones que en estas guías se vierten en muchas ocasiones tienden a convertirse en reglas. Son útiles para diseminar información verificada y para estandarizar, y esto es muy relevante, la práctica médica. Sin embargo, las guías proliferan a una velocidad muy rápida, más rápida de lo que es captada por la comunidad médica. Las fuentes más importantes de la evidencia científica con las que se nutren son especialmente los grandes ensayos clínicos. Y esta nutrición es mucho más preponderante que otro tipo de ciencia clínica. No obstante, que tratan de ser basadas en evidencia, equilibradas, sin duda, los elementos de subjetividad, así como las contradicciones, son inevitables que puedan presentarse en estas guías. Voy a mostrarles en forma breve lo que ha ocurrido con los cambios en las guías que han ocurrido en el tratamiento farmacológico de la diabetes del 2013 al 2020. Me voy a disculpar si lo hago muy rápido, pero es para dar solamente una probada de cuáles son los elementos más importantes que se han instaurado como cambios cuando se expiden estas clínicas de conocimiento para la práctica clínica de la diabetes tipo 2. Y entonces voy atrás, al año 2013. Si ustedes pueden ver en la pantalla, en la parte superior, se pone a metformina como la droga de inicio del tratamiento para la diabetes y en letras más pequeñas se destaca muchísimo un valor. Cada 3 meses se irá instaurando un cambio que permita llevar al paciente a la hemoglobina glucosilada que en forma individualizada, caracterizando de la mejor forma posible, el médico decida cuál es esta mejor hemoglobina glucosilada. Lo que destaca en esta guía es que vean ustedes que después de la falla de metformina, todas las drogas tienen el mismo papel, la misma posibilidad de ser escogidas, claro, considerando situaciones como eficacia, riesgo de hipoglucemia, peso, efectos secundarios y costos. Cada una de ellas tiene sus particularidades. Entonces empezábamos en monoterapia, luego terapia doble, terapia triple, y después de todo esto se pensaba en el empleo de insulina o de agonista de receptor de GLP-1, y otra vez la elección incluso de estos mismos inyectables era una recomendación por igual. De manera que el médico en el sentido estricto sabía que tenía que empezar con metformina, pero después era a decisión propia cuáles eran los elementos que le parecían mejor, y escogía cuál era el segundo, cuál era el tercer fármaco. Y al llegar a un inyectable, lo mismo pasaba. Se podía escoger insulina o se podía escoger un agonista de receptor de GLP-1. Lo que sí era muy importante es que estos cambios se hicieran rápido, particularmente cada 3 meses para evitar la inercia terapéutica. Si el paciente no estaba en meta de control, se hiciera una modificación. Pero les muestro ahí como todo el tiempo el disparador de cambio estaba netamente dado por el valor de hemoglobina glucosilada. ¿Bajo qué principios se partían en estas guías? Decían, el control de la glucosa sigue siendo un foco principal en el manejo de pacientes con diabetes tipo 2. Sin embargo,
este siempre debe de estar en el contexto de un programa integral de factores de riesgo cardiovascular que sigue siendo vigente para este y para cualquier guía, el de tener a los pacientes con buen control en la presión arterial, el manejo de los lípidos y en algunas circunstancias la terapia antiplaquetaria. La diabetes debe de tener siempre en consideración que el control de peso, el cambio en el estilo de vida, el buen control glucémico no son suficientes, son absolutamente necesarios, pero deben de ser complementados por control de presión, manejo de lípidos y en cada vez casos más bien restringidos se encuentra la terapia antiplaquetaria. En ese entonces, hace 7 años, el impacto del control de la glucosa en las complicaciones cardiovasculares seguía siendo incierto y se pensaba que probablemente existía un beneficio modesto, pero que probablemente podría surgir a través de muchos años de control mejorado. Esto, evidentemente, ha cambiado. Y ellos, en el 2013, preveían que con los desenlaces de los grandes estudios de seguridad cardiovascular que iban a ocurrir entre el 2013 y el 2016, habría más datos en el largo plazo para reconocer el impacto cardiovascular de las nuevas terapias para reducir la glucosa y que probablemente esto cambiaría las guías como así. Viene entonces, dimos un salto de 5 años y vamos al informe de consenso de la ADA y la Asociación para Estudio de la Diabetes, el europeo. En forma breve le llamamos guías, pero en el sentido estricto sería un reporte de consenso por expertos, utilizando la mejor evidencia disponible para dar una serie de recomendaciones, pero que en forma breve denominamos como las guías de la ADA y de la Asociación Europea de Diabetes. En una forma breve les comento que metformina, junto con el cambio en el estilo de vida, seguían siendo el elemento fundamental que se recomendaba la doctora Melanie Davis de Inglaterra, y automáticamente nos pedía a los médicos que atendemos a pacientes con diabetes que dijéramos, mi paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal crónica, tiene insuficiencia cardíaca, y el tener esta condición o no tenerla rápidamente desprendía 2 maneras de tratar a estos sujetos. Y decir, el predominio de mi paciente es que tiene enfermedad cardiovascular aterosclerosa o tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, para elegir la segunda droga, y de no ocurrir estas entidades, entonces digo, este es un paciente que no tiene enfermedad cardiovascular, que no tiene enfermedad renal, entonces, ¿qué privilegio? Que no tenga hipoglucemia. Es muy importante que pierda peso, o en este paciente tengo una limitación importante en el costo de los medicamentos, y esto nos permitía escoger cuál era la droga de segunda línea. Lo primero que quiero decir es que en las guías del 2018 se sigue considerando que iniciar metformina en monoterapia es una buena estrategia y que sigue siendo la primera medicación recomendada para reducir la glucosa en los pacientes con diabetes tipo 2. Los elementos que así lo constituían es que en esta guía se prefería un enfoque gradual con la adición progresiva de medicamentos en la medida que hubiera fallas, en contraposición de una combinación inicial. Pero cuando los sujetos tenían más de 1.5% de la meta individual de hemoglobina glucosilada buscada para un sujeto, entonces sí se recomendaba que se utilizara una combinación. Si yo buscaba un valor de menos de 7, llegaba un paciente con 8.5, pues era una manera de decir, ojo, este paciente se puede beneficiar más con una combinación que en entrar en monoterapia. Pero si su meta era menos de 7 y el paciente tenía 8, la recomendación era empezar con metformina. ¿Por qué? Porque se consideraba que había una evidencia insuficiente para considerar que la terapia combinación era superior desde el principio, y entonces esta terapia de progreso sobre fracaso era la que en este momento era recomendada. Voy a acercarme un poco más a lo que les comenté en el paciente con enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal crónica, y les vuelvo a mostrar
que para ellos era IO, o utilizo este o utilizo un inhibidor de SGLT2, era indistinta la elección, y sí esta clara elección en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica establecida para preferiblemente utilizar los inhibidores de SGLT2. Recuerden que la indicación de los inhibidores de SGLT2 es cuando el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular que esté por arriba de 30, hay algunos que tienen indicación de no empezar por debajo de 60, pero ahora se sabe que en términos generales para reducir enfermedad renal y su progresión arriba de 30 es un buen valor para iniciar un inhibidor de SGLT2. Déjenme mostrar la evidencia que hizo que se tomara en cuenta para hacer estas recomendaciones. Y les muestro un metaanálisis de publicación muy reciente donde se analiza qué pasa en tener un desenlace apropiado si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, aterosclerosis establecida o si solo tiene factores de riesgo. Y para todos los agonistas de receptor de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2, vean cómo la reducción de infarto de miocardio, de este compuesto que llamamos MACE, que es infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, muerte cardiovascular, vean cómo se reducen en aproximadamente un 14% con cualquiera de los dos fármacos. Es decir, tienen una reducción en este MACE, compuesto por estos elementos, de un 14%. Pero cuando solamente se incluían factores de riesgo múltiple, este beneficio no se observaba. Si pensamos en el análisis en hospitalización por insuficiencia cardíaca y vemos a los pacientes que tenían como búsqueda en los ensayos de seguridad cardiovascular la reducción de riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, los agonistas de receptor de GLP-1 no han mostrado, vean cómo el beneficio es nulo con 0.93, o sea, 7% de reducción de riesgo, pero con este valor que pasa al 1 y que ustedes saben que esto hace que el resultado sea negativo, no tienen un efecto en reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca, en contraste con una reducción que en conjunto EMPA, canagliflozina y dapagliflozina han mostrado que reducen hasta en un 30% la hospitalización por insuficiencia cardíaca, por eso tienen esta indicación. Y cuando hablamos de desenlaces renales, aquí hacemos un análisis de un compuesto. Este desenlace renal compuesto que incluye que empiece a ocurrir macroproteinuria, que se duplique la creatinina o que se reduzca en un 40% la tasa de filtrado glomerular, vean cómo los agonistas de receptor de GLP-1 tienen un efecto modesto del orden del 18% y cómo los inhibidores de SGLT2 tienen un efecto muy significativo, que en este desenlace compuesto es del orden del 38% esta reducción. Pero algo interesante, si a este desenlace compuesto que yo les mostré excluimos la presentación de solo macroproteinuria, vean cómo se pierde este efecto benéfico de los agonistas del receptor de GLP-1, es decir, su impacto es exclusivamente en evitar la instalación de macroproteinuria, en contraste donde nuevamente, dando incluso la expresión de macroproteinuria, los inhibidores de SGLT2 son superiores. Así es que no hay la menor duda que junto con los inhibidores del sistema renina-angiotensina, los inhibidores de SGLT2 han venido a ser drogas que van a modular, afortunadamente, y modificar la progresión de la enfermedad renal con diabetes. Ahora, esta información vertida en esta diapositiva para mí es absolutamente relevante. Todos estos desenlaces cardiovasculares y renales ocurren prácticamente en forma independiente del efecto de los fármacos en la hemoglobina glucosilada. Es decir, muchos de estos estudios en su análisis, donde se veía que la hemoglobina glucosilada no se movía en lo absoluto, porque eran los estudios de seguridad cardiovascular, estaban hechos para que no hubiera diferencia de hemoglobina glucosilada entre los grupos, a pesar de lo cual el beneficio cardiovascular y el beneficio renal en insuficiencia cardíaca pudo observarse. Lo que quiere decir que el efecto de estos fármacos es independiente de su efecto en la reducción
de la glucosa. En forma adicional, les muestro que en las guías se aceptan que los pacientes puedan estar en 2 o en 3 drogas, siempre y cuando la implementación del uso de estas 2 o 3 drogas haya sido suficientemente bien documentado y que esté bien hecho, que el paciente realmente tenga una razón por qué estar en 3 drogas antes de pensar en un inyectable. Y les recuerdo que se prefiere ahora el inicio de un agonista del receptor de GLP-1 antes de la insulina, y si el paciente no, lo prefiere o no hay la posibilidad económica, entonces elegir insulina, pero que la insulina sigue teniendo un papel y lo tendrá por siempre en el tratamiento de la diabetes, pero la elección para elegir a la insulina como a un inyectable antes del uso de agonistas de receptor de GLP-1 son en los pacientes que están sintomáticos, que están perdiendo peso, que tienen hemoglobinas glucosiladas altas, ponen 11%, pero yo creo que cuando estás arriba de 10 ya puede ser un candidato para hemoglobina, donde no tenemos muy claro si es una diabetes tipo 1, si simplemente se prefiere insulina o es lo que se puede obtener del sistema de salud o de la capacidad económica del paciente. Y la otra es que miren un punto interesante. Se puede utilizar en combinación un agonista de receptor de insulina, de GLP-1 más insulina si la hemoglobina glucosilada es superior a 10 o está por arriba de 2% de la meta individual. Para el año 2019, la Sociedad Europea de Cardiología emite estas guías en el tratamiento de diabetes, prediabetes y enfermedad cardiovascular, que ha venido a tener mucha controversia, y yo les decía que las guías, por todas estas contradicciones, subjetividades, interpretaciones y formas de pensar distintas, pues tienen elementos que contrastan entre unas y otras. Y aquí es donde empiezan los problemas, donde hubo algo de jaloneo entre endocrinólogos y cardiólogos, porque ellos dicen, si a mí me llega un paciente con diabetes tipo 2 y no está tratado, no recibe ningún tratado, mal o bien dicho, es un paciente virgen al tratamiento, y si yo veo que cae en enfermedad cardiovascular aterosclerosa establecida o tiene esta categoría que les mostré de alto o muy alto riesgo, con daño en órgano blanco, múltiples factores de riesgo, ellos ni siquiera contemplan, fíjense que no toman ahí en cuenta la hemoglobina glucosilada. Dicen, nosotros no tenemos nada que ver con la metformina y automáticamente nuestro tratamiento debe de ser un inhibidor de SGLT2 o un agonista de receptor de GLP-1, y si ya no están en meta, entonces pensamos en metformina. Si no tiene nada de esto, pues entonces podemos utilizar metformina, pero les pongo en el centro quiénes les quedan para metformina. Para metformina dejan al paciente que tiene menos de 50 años y que no tiene otros factores de riesgo, los cuales son profundamente escasos. De manera que, en teoría, si se siguen estas recomendaciones, casi cualquier paciente que ve un médico cardiólogo, pues irá sobre la línea de su lado izquierdo utilizando este fármaco. Pero ¿qué tal que les llega un paciente que ya está en tratamiento con metformina? Aplican la misma guía. Pues está bien controlado, que siga con metformina. No está bien controlado y es de estos pacientes de bajísimo riesgo, entonces puedo utilizar los siguientes medicamentos. Pero si no está controlado, imperativamente la sugerencia de ellos es usar un inhibidor de SGLT2 o un agonista de receptor de GLP-1. Esto es lo que ellos sugieren. Y entonces viene, no en respuesta a esto, sino como una actualización. Yo les digo que las guías se nutren de nueva evidencia, y entonces por eso son tan cambiantes y tenemos que estar al día de cuáles son las nuevas recomendaciones. Y aparece una actualización en el 2020 de las guías de la Asociación Americana de Diabetes. Y entonces, esta es la nueva imagen en el 2020, que si ustedes se fijan es muy similar, otra vez en cuanto a minimizar la hipoglucemia, en promover la pérdida de peso, en el costo de las drogas, y aquí básicamente no cambian, pero los cambios se dieron en este lado. Déjenme mostrarles aquí. Dicen, metformina sigue siendo la droga de primera línea. Y aquí, fíjense cómo para donde dice no,
La hemoglobina glucosilada otra vez es el disparador de la elección de los fármacos. En cambio, en el lado izquierdo de su diapositiva, sin tener en cuenta la hemoglobina glucosilada, clasifican a los pacientes en enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal o insuficiencia cardíaca. Y fíjense lo que dice aquí. Considere independientemente de la hemoglobina glucosilada, independientemente del valor inicial o de la meta, el empleo de estos fármacos. Pero regreso a esta parte de que es la medular, que son los cambios en los pacientes con enfermedad cardiovascular. Entonces decíamos que en el 2015 a los pacientes no tenían una preferencia específica por cuál tipo de tratamiento. Después en el 2018 ya empezó a haber esta diferencia entre que si tenían enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, pero en forma indistinta se recomendaba un inhibidor de SGLT2 o un agonista de receptor de GLP-1. Pero ya en esta actualización del 2009, ya hay un enfoque general donde sí distingue qué hacer en los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, principalmente aquellos que tienen fracción de eyección reducida y donde también existe enfermedad renal, se le da una consideración muy particular al empleo de inhibidores de SGLT2. Y como les decía, aquí se encuentra este panorama donde voy a hacer un acercamiento de lo que ocurre en estos cuadritos para que sea mucho más claro. Entonces, número 1, la metformina sigue siendo una droga de primera línea, a menos que no se tolere. En los pacientes, y aquí es donde quiero destacar, aparece el paciente con enfermedad cardiovascular establecida o indicadores de alto riesgo. Ojo, entonces tenemos esta nueva categoría que reconoce la ADA para indicación de estos fármacos, los indicadores de alto riesgo y por supuesto las categorías de insuficiencia cardíaca o de enfermedad renal. Y dice, añada un inhibidor de SGLT2 o un agonista de receptor de GLP-1 con beneficio comprobado y considere su empleo independiente, fíjense bien, independiente de la meta de hemoglobina glucosilada. Si la meta ya se alcanzó, vamos a suponer que ustedes tienen un paciente que lo tenían, vamos a poner, con un inhibidor de DPP4 y con una metformina. Y el paciente está en metas de control, pero resulta que tiene infarto de miocardio. Lo que ellos recomiendan es que se incluya un agonista de receptor de GLP-1. Si este paciente estaba con un inhibidor de DPP4, recuerden que no tiene sentido usar un inhibidor de DPP4 con un agonista de receptor de GLP-1. Es la combinación que no puede hacerse. Las dos trabajan en la vía de incretina y no tiene sentido. Entonces ahí lo que se recomendaría en función de esta guía sería quitar el inhibidor de DPP4 y sustituirlo por el agonista de receptor de GLP-1 que tiene beneficio cardiovascular establecido. Y cuando se agregue un inhibidor de SGLT2 y un agonista de receptor de GLP-1, también tengan en cuenta si están con insulina o con sulfonilurea, que tienen que o suspender o reducir las otras terapias para evitar tener complicaciones. Pero lo más importante es reconocer que si tienen un paciente con enfermedad cardiovascular establecida, por ejemplo, infarto, evento cerebrovascular, o los indicadores de alto riesgo. ¿Cuáles son los indicadores de alto riesgo? Sujetos de más de 55 años, crecimiento de ventrículo izquierdo, hipertrofia de ventrículo izquierdo, o que tengan estenosis coronaria, carotidia o de extremidades inferiores de más de 50%. Eso es un marcador de esto que se le llama indicadores de alto riesgo, donde se debe de elegir preferentemente como parte del tratamiento, independientemente del valor de la hemoglobina glucosilada, el empleo de un agonista de receptor de GLP-1 o de un inhibidor de SGLT2, pero preferentemente del agonista. Pero si hacemos diagnóstico de insuficiencia cardíaca, especialmente con fracción de eyección disminuida, o el paciente tiene tasas de filtrado glomerular bajo. Recuerden que estos fácilmente se calcula teniendo la creatinina y el género del paciente y el teléfono inteligente, buscan seca de EPI, les da el cálculo de la tasa de filtrado glomerular. Y si está por debajo de 60, ya tienen un paciente con enfermedad renal, que puede haber muchas cosas, el riñón del viejo, etcétera,
pero esto los hace particularmente candidatos a inhibidores de SGLT2. ¿Qué estaríamos buscando? Fíjese bien que va más allá de la hemoglobina glucosilada. Entonces uno debe de pensar, si yo pongo un agonista, ¿qué estoy haciendo? El impacto que me puede tener en la hemoglobina glucosilada, pero también, ¿qué estoy haciendo con el sistema cardiovascular? Y básicamente, cuando tenemos el uso de un agonista de receptor de GLP-1 en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o con indicadores de alto riesgo cardiovascular, lo que estoy haciendo es reducir el riesgo de MACE. Cuando yo empleo inhibidores de SGLT2, que los puedo usar otra vez en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o con estos indicadores de alto riesgo o con insuficiencia cardíaca o con enfermedad renal, particularmente lo que estoy reduciendo es muerte por insuficiencia cardíaca, MACE, muerte por enfermedad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero no olvidemos algo importantísimo. Estamos evitando la progresión del daño renal, que es un desenlace para mí muy, muy relevante en los sujetos con diabetes tipo 2. Estoy por terminar. ¿Qué se espera en el futuro? Bueno, pues tenemos muchas cosas por conocer. La medicina, eso tiene de atractivo, es interminable en la necesidad de ir respondiendo a las enormes preguntas que se van planteando. Lo primero es que no sabemos si el uso combinado de agonistas de receptor de GLP-1 e inhibidores de SGLT2 proporciona un beneficio adicional para la progresión de enfermedad renal, a la muerte cardiovascular, a la reducción de eventos cardiovasculares. No tenemos claro si combinarlos dan un beneficio adicional que el que nos dan por sí solos. Los ensayos sí han mostrado que hay una reducción de hemoglobina glucosilada cuando se utilizan estos fármacos, también que juntos reducen más el peso, pero no hay estudios que hayan abordado qué pasa en los desenlaces cardiorrenales cuando se emplean por completo. Puede aumentar la reducción, puede ser, pero igual ya juntos no dan nada más que no den por sí mismos los fármacos por separado. Tampoco, a pesar de lo mucho que se ha estudiado, los mecanismos de acción por los cuales agonistas de receptor de GLP-1 o inhibidores de SGLT2 confieren su efecto protector cardiorrenal en la diabetes. Todavía no está claramente esclarecido. Y la investigación en esta área, que es enorme, vaya a ayudar a esclarecer estos mecanismos y a optimizar el potencial para reducir las complicaciones y que nosotros incluso pudiéramos seleccionar mejor a qué pacientes o en qué pacientes podríamos obtener este beneficio. En fin, lo que les puedo decir es que las guías son un documento vivo que se alimentan de nuevas evidencias, por lo que seguramente pronto tendremos nuevas versiones y posicionamientos. Muchas gracias.